Ya, sí. Ya, para continuar con la segunda parte, nos quedamos en lo que iba a ser el predimensionamiento de las vigas. ¿Cómo vamos a poder predimensionar una viga? ¿Cuántos tipos de vigas existen? Y todo eso vamos a ver. En sí existen dos tipos de vigas. Vi- Bueno, existen más. En este caso vamos a usar la viga principal y la viga secundaria. También existe la viga chata y dentro de la viga principal está la viga invertida y la viga intermedia. Pero lo que nos importa es la viga principal y la viga secundaria. Ahora yo quiero preguntarles, uno, ¿cómo diferencia de viga principal a viga secundaria? ¿Saben esa respuesta? ¿Cómo diferenciarías cuál es una viga, cuál es o dónde se colocaría una viga principal y dónde se colocaría una viga secundaria? ¿Tienen alguna posible idea? Bueno, veo que no hay ideas. Ya. Una vía principal, ¿cómo puedo representarlo? Supongamos que aquí tengamos nuestra vía principal, ya. La vía principal, bueno, en nuestro caso no tenemos una losa en una dirección, sino es bidireccional, dos direcciones. Pero supongamos que es en una dirección para poder explicarles esto de aquí. Esta es la vía principal. Una vía principal siempre va a ser para perpendicular a las viguetas. O sea, esto de aquí, copy. Eh, punto, sin punto. Eh, uy, uy, uy. Ya. Aquí tenemos las viguetas y aquí está la vía principal. Este puede ser, en caso sea una losa en una dirección, una forma de representarlo, cuál es nuestra vía principal. Pero la forma esencial de representar una vía principal y secundaria es a través de la longitud máxima. O sea, a través de nuestros ejes, nosotros visualizamos cuál es nuestra longitud máxima que hay. Por ejemplo, nosotros tenemos dos ejes, eje X y eje Y. Tenemos que ver cuál es nuestra longitud máxima entre ejes. Ah, yo les pregunto, a simple vista, aunque no se ve, a simple vista porque no se ven las distancias, ¿en qué eje está nuestra longitud máxima? ¿En el eje X o en el eje Y? X. Disculpa, no te escuché. X. X. Respuesta incorrecta, porque en el eje X tenemos distancia de 3, de 4, 4, 4, y no hay más distancia mayor de 4. A cambio, en el eje Y siempre va a ser vertical y X siempre horizontal. Puede ser que te hayas confundido. En el eje Y tenemos una distancia entre ejes máxima de 7,95, lo cual es superior al eje X. O sea, nuestra vía principal en esta edificación va a estar en el eje Y. Y nuestra vía secundaria siempre va a ser perpendicular a nuestra vía principal. O sea, nuestra vía principal, nuestra vía secundaria va a ser esta de acá, vía secundaria. Eh, Diré texto, o mejor antes que texto, o copiar esto acá. Copio, vía secundaria y vía principal. Vía principal
viga secundaria. Y de esta forma es como nosotros sabemos cuándo es una vía principal y cuándo es una vía secundaria, más que ver el peralte y todo eso. Aunque claro, el peralte siempre, no siempre va a ser de la vía principal mayor que la vía secundaria, o puede ser en casos que sea iguales. ¿Se entendió esa parte de vía principal y vía secundaria? Sí, Francis, todo ok. Listo. Ya que sabemos que nuestra vía principal va a estar en el eje X, diré en el eje Y, y nuestra vía secundaria en el eje X, ya podemos proceder a lo que viene a ser el dimensionamiento de vigas. Nuestra vía principal, como hemos visto, tiene una longitud máxima de 7,95 metros. Nosotros para redimensionar una vía principal, tanto como una vía secundaria, tenemos tres criterios de dimensionamiento. Tenemos el primer criterio, ¿qué es lo que influye en el primer criterio? ¿Qué valores puede encontrar el primer criterio? Aquí en el primer criterio encuentro la categoría. ¿A esto qué me refiero? A lo que les he explicado antes. Tenemos cuatro categorías, de las cuales tenemos esencialmente para edificaciones y construcciones, va de la categoría A hasta la C. ¿Por qué no se le pone la categoría D acá? Porque la categoría D son casas prefabricadas. En nuestro caso es, en nuestro caso hemos dicho que viene a ser una categoría B. Ya está una categoría B. Tenemos una longitud máxima y ya. Y aquí nos da la fórmula. En el primer criterio nos dice aquí que va a ser L/12 para ver nuestra altura, o sea, mejor dicho, nuestro peralte de la vida. Tenemos un peralte calculado de 0,72 metros, o sea, bueno, nosotros estamos redondeando al múltiplo de 0,5 o de 5 centímetros máximo, lo cual es que vamos a decir que nuestro peralte va de nuestra vía principal va a ser de 0,75 y nuestra base de 0,40. En el caso de nuestra base, por normativa, una base no puede ser menor a 0,25 centímetros. Menor diámetro debe ser 0,25. Ya, pero en el cálculo de la base, nosotros tenemos de nuevo tres tipos de cálculo de base. Tenemos tres tipos, o mejor dicho, tres fórmulas de hallarlo. El un medio, qué es lo que nos dice un medio? Que va a ser la mitad de lo que viene a ser el pedalte. Tenemos los dos tercios, que viene a ser dos tercios de lo que viene a ser el pedalte. También tenemos lo que viene a ser el ancho tributario. ¿A esto qué se refiere? Que la base lo vamos a calcular de acuerdo al ancho tributario. Y cómo calculamos el ancho tributario? El ancho tributario viene a ser lo siguiente. Eh, no, ya. Nosotros aquí tenemos una columna, ¿sí o no? Por ejemplo, en la columna tipo 5 nuestro ancho tributario viene a ser esto de aquí. Desde aquí hasta aquí, 7,2. ¿Y eso cómo visualizamos acá? Tenemos nuestra columna acá, nuestro ancho tributario va desde aquí hasta acá. Este en el eje Y, porque es la longitud máxima, 7,32. Lo podemos colocar. 7,32. Y ahí nos estaría dando otra de acá. Nosotros podemos trabajar con el 2 tercios que nos da una base mayor. Así como también podemos trabajar como un medio que nos da una base menor. En este caso, le recomendaría trabajar con una base menor. ¿Por qué? Porque recordemos que la frase que siempre se dice, viga débil, columna fuerte. O sea, la viga nunca debe ser más fuerte que la columna. Y esto se define en la base también. O sea, el grosor de la base
debe ser menor o igual que el grosor de la columna en sí. Por eso en este caso estamos predimensionando con un medio, que es el mínimo que debe cumplir. Todo de acuerdo hasta ahí, ¿se entendió? Bueno, suponiendo que se entendió, pasamos al segundo criterio. El segundo criterio, la fórmula ya va a variar. Ya no va a ser que la altura va a ser L sobre 12 y no necesariamente va a ser sobre 11 como aparece acá. Este valor que divide va a depender mucho de, de las cargas en sí de la edificación. En acá podemos aplicarle una carga de 200 se pone 12. Una carga de 400 se pone 10 y así. Bueno, este segundo criterio no lo vamos a usar nosotros porque necesitamos saber la carga de la edificación y no lo sabemos porque no estamos realizando un modelado. Y esta carga de edificación, ¿con qué se guía? Con un ángulo, que ese ángulo se calcula automáticamente a través de las cargas y inicia con una luz también. Y la base se sigue calculando de la misma forma. En cuanto al criterio 3 y es uno mucho más exigente y específico, donde nos pide ver qué tipo de viga es, si es una viga continua, simple o es una viga de un voladizo. Pero son predimensionamientos más avanzados que todavía necesitan ser evaluados en un software, por lo cual nosotros nos quedamos simplemente con el primer predimensionamiento, que depende bastante de la categoría. ¿Y por qué depende bastante de la categoría? Porque en la categoría, por ejemplo, en la categoría B, bueno, en acá categoría B tiene una carga, son estándares que se han realizado con una carga de 1500 que es categoría A, 1250 que es categoría B, y 1000 que es categoría C. Como hemos visto, el predimensionamiento de las siguientes categorías tiene acá un valor de carga. Ven, acá nosotros ya tenemos, a trabajar con el primer criterio, tenemos un valor de cargas ya estándares, por así decirlo, donde ya lo calcula la carga muerta como la carga viva. Y la viga secundaria se calcula de la misma forma. Pero ¿por qué son menores dimensiones? Pues porque la longitud va, va a ser menor. En acá la longitud máxima en el eje Y, diré en el eje X, que es de la vía secundaria, es de 4 metros. Colocamos aquí 4 metros. Categoría C, recordemos que es. eh, Me faltó ponerlo en aquí. Bueno, mm, ¿cómo lo meto? Ya, ahorita lo coloco. Hubo una falla. Ah, punto coma, a ver, punto coma, sí. Ya, listo. Por ejemplo, en acá nos menciona que tenemos un pH de base de 0,25. Con los dos tercios también sigue siendo un pH de 0,5. O sea, cumple con eso nomás. Ah, ya, y en aquí, en la vía secundaria, ya no es sobre 12, sino va a ir a ser con el primer criterio sobre 14. Y ya si aplicamos el segundo criterio, nos va a pedir de nuevo la carga. Ya se evalúa con una carga. Ya tenemos nuestra viga principal como nuestra viga secundaria, las dimensiones. Viga principal, 50 por, bueno, en acá dice 50, lo coloco 0. Con 0,40 cumplía. 0,40 con un pH de 0,75. Y aquí era una base de 0,25 con un pH de 0,30. Longitudes mínimas. Y aquí también nos dan unos predimensionamientos estándares.
Por ejemplo, en el caso de cargas, para evaluar lo que son ángulos que vimos al utilizar el segundo criterio. Y en acá, usando a través de de la luz libre. Por ejemplo, una luz de menores a 5 metros, acá te da dos posibles dimensiones de una columna, de una viga. Y si nos fijamos, por ejemplo, en nosotros, el caso de la viga principal era menor a 8,5. 30 por 75, nosotros estamos usando 40 por 75. Ya es 40 por 75, acá está en la tabla. Luego pasamos a lo que viene a ser columnas. En cuanto a las columnas, también tenemos tres criterios de evaluar. El primer criterio, evaluado por el método ASI. Segundo criterio, evaluado ya me olvidé el nombre del autor, hay un libro, pero el segundo criterio no, bueno, desde mi perspectiva, se utilizaría siempre en cuando uno busca la mayor seguridad. Este es de un artículo de, de un ingeniero que ya lo pone valores ya más, siendo más de específico, por así decirlo. No es tan específico como el método ASI, que es algo más general, que sus predimensionamientos son de menores dimensiones. Y en cuanto al criterio número 3 va a depender bastante de la altura del piso, lo cual no es tan viable, por así decirlo. Por lo cual nos quedaríamos con el criterio del método ASI. ¿Qué necesitamos para predimensionar una columna? Primeramente, necesitamos la categoría. Segundo, necesitamos la resistencia de concreto. En este caso, bueno, normalmente trabajamos con una resistencia mínima de 210. Aquí también. Con una altura, ya diré con una cantidad de pisos, de 8 pisos. Y acá, mira, peso de edificación. Esto es lo que le decía de las cargas. Si cambiamos de categoría, aquí automáticamente ya se carga el peso de edificación. Como les dije, categoría A tiene una peso de edificación de 1500, categoría B de 1250 y categoría C de 1000, o mejor dicho, 1 tonelada. En nuestro caso estamos usando categoría B. Esta tabla de aquí viene a ser a utilizarse en el segundo criterio, el de aquí, donde las fórmulas nos especifican condiciones. Pero en primer criterio que nos dice la fórmula para predimensionar una columna. Nos dice que el área de la columna va a ser el peso del servicio dividido entre el factor por por la resistencia del concreto. Y ustedes se pueden preguntar, ¿cómo calculamos el peso de servicio? Para calcular el peso de servicio, ¿qué nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos lo que viene a ser el número de pisos, la categoría y el área tributaria. Para eso es que en el primer video es que nosotros calculamos área tributaria de cada columna. Por ejemplo, vamos a columna tipo 1. ¿Qué área tenía? 14,93. 14,93. Ya, listo. Mira, tenemos un peso de servicio de 149,300 kilogramos. Si nosotros disminuimos la cantidad de pisos, va a bajar, porque es menor carga. El, el peso de servicio va a ser igual al área tributaria multiplicado por, por número de pisos multiplicado por la categoría. ¿Y la categoría qué representa? El peso de la edificación. O sea, voy a multiplicar 1250 multiplicado por 8 y multiplicado por 14,93 y me va a dar el precio de servicio de 149,000.
cuando se calcula el peso de servicio, vamos a tener que calcular el área requerida. Una vez que calculamos lo que viene a ser el área requerida, ¿qué es lo que se procede? A nosotros jugar con valores para, para hacer que nuestra área que vamos a ocupar de la columna supere el área que se requiere en sí. Bueno, nuestra columna es esquinera, lo cual va a estar aumentando el peso de servicio. ¿Por qué aumenta el peso de servicio? De antes era céntrica, o no, disculpen, aumenta lo que viene a ser el área requerida. ¿Por qué en la esquinera aumenta lo que viene a ser el área requerida? Por el factor n. Este factor n, ¿qué es lo que hace? Verifica lo que viene a ser o sea, mejora, por así decirlo. Cuando hay un sismo, la columna esquinera es la que va a sufrir más que una columna céntrica. Por eso es que se le aumentan las cargas en sí a una columna esquinera, pues que aumente el área que se debe ocupar. Columna no era esquinera, era excéntrica, la columna tipo uno. Ya, nosotros necesitamos ocupar un área de 2000, bueno, aproximadamente 2000. Podemos jugar un área de 50 por 52.500. Podemos ir bajándole 40. No, con la Z. Con 40 es demasiado. 45, 50 por 45. Columna tipo uno. Columna tipo uno. Bueno, aquí me falta poner los ejes. Voy a copiar lo que vienen a ser los ejes para saber dónde colocar las columnas. Una distancia de 50 la había colocado. Y volver. Me faltó las líneas. Ya. El eje es el centro, así que seleccionan. Voy a seleccionar lo que viene a ser los muros. Una distancia de 50. Ya, aquí tenemos mi columna, que va a ir con lo que viene a ser 40. Era 45, ¿no? 45 por punto 50. Copia. 50, 100. Ya. Ven acá, si ustedes pueden observar, esta es la dimensión de la columna y al llevarlo al plano arquitectónico, le quita, ¿cómo decirlo así? Espacio y, por así decirlo, estética a lo que viene a ser el apartamento, la habitación. Y en acá está el gran dilema, o por lo cual no, no se lleva bien lo que viene a ser un arquitecto con un ingeniero. ¿Por qué? Porque técnicamente a nosotros realizar los pensamientos, nosotros arruinamos técnicamente el trabajo de los arquitectos, que es el diseño y la estética. Y pues para no arruinarlo un poco, nosotros debemos, ¿cómo decirlo? Es, ah,
no hacerlo técnicamente en este caso cuadrado, nuestra columna. Dale otra forma. Por ejemplo, lo podemos dar de esta forma. Eh, yo le puedo dar de esta forma. Y si le doy esta forma, ¿cómo calcularía el espacio? Pues si es que cumple con el área. Vamos aquí. En este caso hemos dicho 50 por 40, ¿no? Hay que poner que sea 50, que sea 60, 60. Hay que intentar con 70, ¿cómo está? 70 por 70, 70 por 60 y le quitamos lo que viene a ser 20, 20 y 10 le quitamos. Si le quitamos 30 y 10, 20 y 20, acá la forma está bien. 70, entonces está cumpliendo. Mm, ujú. Entonces hay que bajarle un poco, 60, mucho lo hemos bajado. 50, ahí está, con 50, porque si le pongo 40, ya no cumple. Con 50. ¿Esto qué quiere decir? Contra Z, 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 contra Z. Este es 45 por 50. Aquí tenemos 60 por 50. Es aquí que sea 50, ¿por qué? Porque hay una longitud mínima. Es menor el área, el ancho tributario. Acá dije 50 y hacia acá abajo dije 60,6. Y después, ¿qué estaba diciendo? Después dije 30-20. ¿Qué quiero decir con ese 30-20? O genera un cuadro de punto 3, punto 2. Punto, al revés, perdón. Voy a darle una especie de, ¿cómo así decirlo? ¿Ves? Ya. Voy a mover. Listo. Eh, ya. Y más o menos así estaría quedando lo que viene a ser mi nueva columna. En aquí yo le puedo ir quitando más y ir jugando de esa forma. Por ejemplo, en acá tengo una longitud de 30. Yo le puedo quitar 10 más. Y aquí también tengo una longitud de 30, si no me equivoco. Claro, le quito una distancia de 10 más para acá al lado. Pues si le quito, le estaría que tendría que está aumentando, ¿sí o no? Por ejemplo, acá diría que es 40 y acá sería 30. Aumentaría este lado, que sería de 60, estaría pasando a 70 y estaría cumpliendo. Aquí aumenté 10 centímetros. eh, bueno, voy a mover este por aquí. Ya. Es que eh, lo aumenté 10 centímetros y para este lado también lo aumenté 10 centímetros. Ya. En este caso solamente este lado lo aumenté 10 centímetros. Punto 7. Esa es la longitud. Esto lo muevo y bueno, aquí no lo quité. Línea 40 por... Ah, claro, como en acá lo aumenté también. Claro, y así se queda. Y este podría ser
mi columna, por así decirlo. Una columna esquinera, mi columna tipo uno. Ah, podemos pasar lo que viene. Dije columna tipo uno, ¿no? Mira, es como me está equivocando. Errores. Tipo 2, 8.5. Corrijamos ese error. 8.5. Eh, bueno, este voy a poner acá. 8.5. Es esquinera. Excéntrica es este que sea columna. Este es columna 2 y este de acá es columna uno. Me había estado equivocando de columnas. 1000, ya con 1000 cumple menos. Entonces hay que quitarle a 40, 1600. Si le quitamos a 30, no, contra Z. Si aquí le quitamos a 60, claro, 60. Con 60 cumple, 40 y 60. 40 y 60. Este es de 50.40 y 60.6. Bueno, y esto, dije que era una distancia de 40 por 30. Si acá hay 60, debe quedarme 20. 15.2, 20. Listo. 40 por 30. Aquí no hay 30, ¿o sí? Aquí hay 20. Mucho le estoy disminuyendo. 40 por 20 estaba. Entonces aquí lo puedo bajar a 50. Claro, lo bajando a 50. Ah, pues si lo bajo a 50, el otro se baja. Y más o menos de esta forma mencionamos lo que viene a ser una columna esquinera. Así en lo que debíamos haber pensado una columna, la columna tipo columna uno, que, que es excéntrica, área tributaria, no, nuestra área que requiere la columna del 2000. Bueno, en este caso de aquí, que viene a ser la columna tipo 2, más o menos va a ir por ahí. Esto podemos darle la siguiente figura, mira. Hay dos formas que podemos darle acá. Nosotros podemos realizar una columna de esta forma, mejor dicho, una columna en T, o podemos realizar una simple columna en L. Con que no se asemeje en las dimensiones esta columna en L a una placa, tranquilamente. El dimensionamiento, ¿qué nos dice? Mm, 50 por 50 cumple. Hay que intentar que sea con L, que sea de 30 por... Uy, 30 por 80. 30 por 70 cumple. 30 por 70. Veamos cómo queda 30 por 70. Punto 3. 70, ¿no? Mover. Y ahí estaría nuestra columna tipo uno. Copy. Columna tipo uno. Aquí también va la columna tipo uno. Mi error. Mover. Y ahí recién.
Tenemos la primera predimensionamiento de lo que viene a ser esta fila de columnas, en este eje de columnas. Tipo uno y tipo 2. Nos podemos pasar lo que viene a ser tipo 3 que es 14,58. 14,58. Tipo 3 es excéntrica y bueno, eh, ahora que veo 14,58 y 98 se parecen, pero en aquí esta área tributaria necesita más cargas laterales. A cambio, este necesita una carga mayormente centrada por acá. O sea, aquí que estaría aplicando el otro tipo de columnas que mencioné. Copy. ¿Qué sería este tipo de columna de aquí? Copy. Y más o menos. Uy, más o menos realizaríamos una columna con este diseño, por así decirlo, en este acá, porque necesita una carga más centrada. Una carga va a recibir la mayor carga va a recibir por esta parte de acá que la carga laterales. A cambio, en esta columna tipo uno recibe más cargas laterales, por eso lo realizamos en L. Y de la misma forma, en aquí lo ponemos los valores que necesitamos quitar y realizamos los cálculos. Los siguientes. Y lo que hemos realizado acá, lo vamos a realizar con cada uno de... Voy a quitar lo que viene a ser esto. Enter. Simplemente, simplemente. Ahí tenemos nuestro crecimiento de esta pequeña parte. Como decía, lo siguiente se puede seguir predimensionando de la misma forma las columnas. Y luego del predimensionamiento de las columnas, lo sigue lo que viene a ser el predimensionamiento de viga, de las zapatas.